Qué bueno es nuestro Dios, amén. Glorioso. A mí me parece, dándole bienvenida a todos nuevamente en esta mañana, me parece que uno de las cosas que quizás el mundo no capta, no entiende y no me sorprende que sea así, es que no entienden por qué nosotros, como aquellos que son rescatados, salvos por gracia, que hemos conocido la verdad, tenemos tan acercamiento a la palabra de Dios. Porque es que necesitamos y buscamos de la palabra de Dios. Quiero hacerte un reto en esta mañana, si tú lo pudieras oír, para todos, a ver si encaja en ti. Y el reto es este: ¿cuánto tú buscas y deseas y ves tu necesidad de la palabra de Dios? No estoy hablando de mensajes. Todos necesitamos oír buena predicación. Todos necesitamos oír clarificación directa y enseñanza directa de lo que la palabra dice. Pero estoy refiriéndome a la palabra en sí. ¿Cuánto amamos y deseamos y vemos que necesitamos la palabra? Y lo que quiero hacer es simplemente darte este pequeño reto. Lo más que tú buscas y deseas y necesitas la palabra de Dios, lo más que tú estás creciendo, lo más que tú estás siendo transformado y cambiado por Dios, lo más que tú experimentas las cosas que Dios tiene para ti a mayor cantidad, con mayor abundancia. Lo menos que tienes deseo por la palabra de Dios o conciencia de tu necesidad de la palabra de Dios, lo más que vas a experimentar problemas, fraudes, fallos, pecados en tu vida, lo más que tú vas a estar cayendo y teniendo necesidad que alguien te levante, lo más que tú vas a sufrir en este mundo innecesariamente, porque todos en este mundo sufrimos. Jesús mismo dijo: en este mundo tendremos angustia y persecución, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que vamos a experimentar dificultades, pero muchas veces las dificultades son resultado de no conocer la verdad, de no aplicar la verdad, de no obedecer la verdad, de no seguir la verdad. Y nosotros necesitamos la palabra de esa manera. Yo he conocido a muchos creyentes que por alguna razón u otra esperan hasta que fallan o experimentan resultados a causa de su ignorancia de la palabra de Dios para entonces acudir a Dios y entonces comenzar a aprender. Como joven, una de las cosas que aprendí muy temprano en mi vida y después de eso al aprenderlo lo he aplicado muchas veces, y es una idea simple pero es muy real. Mejor es aprender de los errores de otros. Esto no es complicado. Es más, tú puedes aprender más de los errores de otros que aún de tus propios éxitos. Aún de las muchas cosas que tú pudieras lograr en esta vida, tú puedes aprender mucho más de observar donde hay errores, donde hay fracasos y evitar eso bíblicamente. Hacer lo que Dios quiere y seguir la secuencia de la palabra de Dios. Una observación con la cual quería comenzar en esta mañana. Estamos regresando a Romanos capítulo 10 y le pido que si pudieran ser tan amables, abrir sus Biblias a Romanos. Estamos en el capítulo 10 en esta mañana. Un pasaje que habla de mucho gozo, mucha hermosura. Pero antes de leerlo, quiero orar con ustedes. Romanos 10 es donde estamos. Dice la palabra de Dios cosas gloriosas, la cual veremos en esta mañana. Padre, yo te pido que tú nuevamente uses tu palabra para hacer aquello que hemos ya considerado. Que ella, Padre, como un tesoro, como un manantial de vida, como una joya preciosa, que ella, Padre, para nosotros sea deseable, buscada, y que ella, Señor, atienda toda necesidad en nuestras vidas en esta mañana. Que ella sea suficiente, que tu palabra, Padre, sea lo suficiente capaz y poderosa para alcanzarnos donde estamos cada uno en nuestra situación. Que no nos acerquemos a tu palabra para oír o algo nuevo o algo fresco o algo que nos pueda entretener, pero que oigamos con oídos, Señor, que oyen, que atienden, que ponen atención a lo que tú hablas.
Y que tú que hablas, tú que declaras tu verdad, que nosotros podamos ser recipientes de ella de tal manera que tú haces cambios en nuestras vidas en esta mañana. Te pido por cada vida presente aquí, que tú traigas cambios, que tú traigas ajustes, que tú despiertes a aquellos que necesitan ser despertados, que tú animes a los que necesitan ánimo, fortalezcas a aquellos que están débiles, y tú, Señor, levantes a los caídos y fortalezcas cada una de nuestras vidas con tu palabra en este día, que nos llene de gozo y de satisfacción, porque ciertamente más cercano estás desde la primera vez que creímos. Tú estás cercano a nosotros y te damos gloria y honra en esta mañana por tu palabra santa. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra, lo que leemos en estos momentos, no pasará. A ti sea toda la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Dice Romanos 10, versículo 14 al 18 así. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel del quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas todos no obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. He aquí la palabra de Dios, preciosa y perfecta. Qué gozo, qué gloria, qué hermosura, qué privilegio, qué júbilo, qué alegría tenerte a ti, oh Dios. Qué increíble esta verdad, que Él ha enviado su palabra y su poder, y que podemos nosotros compartir de Él con todo ser viviente. Su mensaje es para todos. Su palabra alcanza toda la tierra. Modificando un cántico que cantamos aquí con frecuencia en la iglesia, no hay nada, no hay nadie comparable a ti. En base a nuestro texto, me deleito predicándote a ti. Lo que está diciendo aquí el salmista, el escritor de Romanos, Pablo, está diciendo esta verdad. Es un deleite, es un gozo, es una hermosura esta obra. ¿Qué obra? De dar a conocer nuestro Salvador, de ser vidas que estamos dotadas con esta capacidad de llevar el evangelio, el mensaje, para que otros también tengan este gozo, tengan esta gloria, tengan esta hermosura, tengan este privilegio, tengan este júbilo. Hermanos, lo que Dios ha hecho es para el gozo perpetuo de las multitudes. Lo que Dios ha hecho es lo más glorioso de lo cual pudiéramos hablar. Muchas veces vamos a ver una película. Había una época cuando íbamos al teatro a ver películas, ya todo se ve en la casa tan fácilmente. Pero cuando uno veía algo y le gustaba tanto, entonces llamaba a sus amigos o los invitaba a ir a verlo, o le decía, tienes que ver esta película, o si era música o cualquier otra cosa, tú tienes que oír este cántico. Hay una alegría, un gozo cuando algo nos alcanza y nos llena de gozo que tenemos que compartirlo. Yo no me podía contener de hablar de mi novia cuando se hizo novia mía, cuando yo le propuse por la primera vez que ella fuera mi novia. El gozo de que ella dijo sí. Y compartía con todos. Qué lindo que Dios me ha dado la dicha de conocerla. Y era un gozo para mí. Seguro para ella también, espero. La verdad es que hay algo lindo que ocurre cuando el corazón se llena de gozo. Y eso no se esconde. Amén. Eso sale.
Tristemente, hay muchos que han perdido su gozo. Hay muchos que no tienen ese gozo como lo tenían antes. Está quizás un gozo limitado o hecho pequeño. La respuesta bíblica para todo ello es simple. Es cuando hemos permitido pecado en nuestras vidas, sean cosas grandes o cosas pequeñitas. El pecado puede ser tan simple como ser incongruente con lo que la palabra dice. Puede ser tan simple como dedicar nuestro tiempo y nuestra adoración a otras cosas, menos que a Dios, que merece toda alabanza y adoración. Puede ser tan simple como no contar con Él gran parte de nuestro día, o no amanecer con Él primero, sino como Él, solamente atenderlo a Él o mirar a Él como último. Cosas que parecen simples, pero deshonran a Dios. Él merece toda la gloria, toda la alabanza. Amén. Nuestros corazones deben levantarse como los pajaritos, cantando de la gloria de Dios. Nuestras vidas deben estar llenas de el gozo perpetuo que no solamente tenemos, pero tendremos sin fin en su presencia. Ese gozo que va a ir en aumento porque nunca va a decaer. No hay nadie, no hay nada comparable a ti. La semana pasada estuvimos en el versículo 13, el versículo anterior a este. La semana pasada enfatizamos que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y los próximos versículos que vemos en esta mañana del 14 en adelante atienden esta verdad singular sin excepción. Este es el tema central no solamente del capítulo 10 de Romanos, pero es el tema central de la Biblia. Amados, el mensaje de Dios tiene que ser predicado, tiene que ser llevado a todo el mundo. Amén. Las ordenanzas de Jesús, la culminación de su ministerio terrenal fue esta: ir por todo el mundo. No por el barrio cercano, no por Snellville o por Duluth o en cualquier área donde tú vives aquí en la área metropolitana de Atlanta, o en cualquier lugar donde tú vives, donde tú estás viéndonos en línea. El mensaje no es solamente local y no solamente en una área extendida, sino es para todo el mundo. Y por todo el mundo, enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado. Y nuestro texto de esta mañana refuerza la proposición universal del mensaje de salvación. El mensaje de salvación es para todos. Es un verso maravilloso. Nos entrega una serie de preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin un predicador? ¿Y cómo predicarán a menos que sean enviados? ¿Qué está diciendo este pasaje? Te pido en esta mañana que tú escuches cuidadosamente, porque este es un proceso lógico, hermoso, glorioso. Si solo se salvan los que invocan el nombre del Señor, lo que hablamos la semana pasada, los que dicen: Señor, sálvame, Señor, te necesito, Señor, rescátame, Señor, alcánzame, Señor, sálvame. Si solo se salvan aquellos que piden, que invocan el nombre del Señor, solo aquellos que piden en los términos de Dios son salvos. Y solo aquellos que piden correctamente, entendiendo quién es Cristo, el Salvador, quién es Dios, el cual lo ha enviado a esta provisión, esta gloriosa salvación. Y solo aquellos que vienen en los términos de Dios pueden ser salvos. El mensaje está diciendo esto. No cualquiera puede ser salvo. No el que simplemente dice: bueno, yo quisiera una mejor vida, o yo quisiera hacer algunos cambios, o yo quisiera aquello que ellos ofrecen. No, es el que invoca el nombre de Jehová. Lo dice en el primer versículo 14. ¿Cómo pues invocarán, oigan bien, a aquel en cual no han creído? Oigan bien, esto es tan importante. Para invocar tú tienes que creer. Un momento, no me confundas, amado. Yo pensaba que clamar a Dios es cómo soy salvo. Yo clamo para salvación. Pero la Biblia también me está diciendo que para clamar tú tienes que haber ya comenzado a creer. ¿Cómo tú vas a clamar a un Dios para que te salve si tú no crees en ese Dios?
Tú no crees que Él puede salvar. Tú no tienes que tener un plan de salvación. Tú no crees que Él ha pagado. Si tú no entiendes o crees esas cosas, ¿cómo tú clamarás a Él? Así que estas cosas van juntas. El que clama ha iniciado un proceso en su vida. Dios ha comenzado algo en su vida. Han comenzado a ver lo que antes no veían. Han comenzado a entender lo que antes no entendían. No se puede salvar ninguno que no invocare el nombre del Señor. Y el mensaje es claro. En ese mismo segundo que invocan el nombre del Señor, en ese mismo segundo han comenzado a creer. Algo has pensado en ese corazón que en un instante ve que en Él sí tiene salvación. Que lo único que tiene que hacer es clamar. No sé si vieron la foto del título de este mensaje. Simplemente titulado, ¿cómo pues invocarán? Y tú tienes una mano extendida agarrando por auxilio y ves la mano de Dios o el Salvador viniendo a rescatar. Si tú no ves tu necesidad de salvación, ¿vas a pedir por salvación? ¿Cómo tú ves tu necesidad de salvación? ¿Cómo es que este mundo van a entender y ver su necesidad? Tienen que oír el mensaje. Sin el mensaje no entiende su necesidad. Sin el mensaje ven que tienen problemas, ven que tienen dificultades, pero no tienen ningún concepto o idea de cuál es la solución. El mensaje es claro. Es en ese mismo segundo que uno invoca el nombre del Señor, uno ha comenzado a creer también. Y han comenzado a creer, ¿por qué? Porque han oído. Y han comenzado a oír, ¿por qué? Porque alguien les predicó. Y alguien les predicó, ¿por qué? Porque alguien fue enviado. Y alguien fue enviado, ¿por qué? Porque Dios los envió. El privilegio que tú y yo tenemos como hijos y hijas de Dios es que Dios ya nos ha enviado. Él dijo, ve, id, predicad el Evangelio. Llevárselo a toda criatura. Qué plan tan simple y tan hermoso. Qué glorioso que ya nosotros tenemos el llamado de Dios. Todo esto es acerca de un mensaje poderoso. Un mensaje que transforma, que convierte, que trae fe donde no hay fe, trae vida donde no hay muerte, que despierta a la vida más sonámbula, que trae conciencia de su condición a la vida más ignorante de su condición. Es un mensaje sin comparación. Lo que quiero que tú veas que está aquí entrelazada en estos versículos que leímos esta mañana son tres cosas simples. Una verdad, una persona y una respuesta. Una verdad, una persona y una respuesta. La verdad es simple. Esto es lo primero. La verdad que cautiva los oyentes. La verdad que cautiva a sus oyentes. Que cautiva. O sea, el 16 de enero de 1991, yo acababa de cumplir 24 años, 4 meses anterior en enero, y el presidente George W. Bush anunció el comienzo de la campaña militar para poner el fin de la ocupación de Irak del vecino Kuwait. No sé si se acuerdan de esa guerra. El discurso fue transmitido por el radio y por televisión en vivo en todos los canales y culminó con las palabras que me afectaron a mí: los Estados Unidos están en guerra. Por la primera vez en mi vida estaba yo viviendo en un mundo y en una nación que estaba en guerra. Yo no lo había experimentado antes. Me cayó esas palabras como un vaso frío de agua. Sentí la conciencia del peligro de estar en guerra. Y una guerra en el Medio Oriente que tenía toda la posibilidad de expandirse a una gran guerra. A saber, muchos decían quizás esto sea mundial. Esto puede lograr hacer algo horrendo. El presidente George W. Bush usó unas palabras: shock and awe. Técnicamente conocido como dominación total rápida. Es una estrategia militar basada en un uso del poder abrumador y demostraciones espectaculares de fuerza para paralizar en el campo de batalla a los enemigos.
asustarlos con tanto armamento y bombardero que corren de miedo. Y eso se estaba publicando en toda la prensa. Esto es lo que está pasando en estos mismos segundos. Acaban de empezar las bombas. Era de noche en Irak y los televisores empiezan a pasar todas las bombas que eran como cohetes de fuego cayendo sobre toda la ciudad. Y uno pensando, ¿cuántas vidas están muriendo? ¿Qué está ocurriendo en ese mundo? Y aquí nosotros, para mí, paralizado. Me paralizó esto de una manera que yo no había visto o experimentado anteriormente. Hermanos, todo mensaje, toda ilustración, todas palabras, toda historia jamás contada apunta a una verdad certera, central. Y tal como eso me cautivó, yo creo que tú entiendas que la verdad que cautiva a sus oyentes es esta verdad que estamos viendo en esta mañana. También un día, cuando yo era joven, tenía 7 años, yo no sé lo que dijo el predicador, pero yo sé lo que sintió y oyó mi corazón, que yo era un pecador. Y eso me paralizó, fue como un vaso frío de agua, yo necesitaba a Dios. Y con ese mismo conocimiento de mi necesidad, también venía el auxilio, el rescate. Pero Dios es rico en misericordia, rico en gracia, abundante en amor. Solo tienes que invocar su nombre, clamar a Él y tú también puedes ser salvo. Amados, este es el mensaje glorioso. Tú vas a ver una película con el método y la intención de ser motivado, emocionado, de ser llevado a ese momento, o sea, de gozo, de lágrimas, o de terror o temor. Cualquier cosa que te mueve, te conmueve. Y esas cosas quizás te muevan por un momento, pero te dejan igual. En pocas horas o días ya eso se ha olvidado. Pero este mensaje, no. La guerra de Irak pasó y terminó y ya estamos en otras guerras y otras cosas se ven. Y el mundo está en locuras. Pero este mensaje es el mensaje sobre todo mensaje. Esta historia es la historia sobre toda historia. Esto sí capta la atención de sus oyentes. Pero no porque tú lo digas de una manera elaborada o linda o con algún denuedo o con alguna capacidad especial. No es la historia en sí misma. No es las ilustraciones que puedas usar para explicarlo en sí misma. Es la verdad que está en esta gran y preciosa historia, mensaje. Es como una ventana que te permite ver algo nuevo afuera de tu entorno, lo común en tu vida, que te permite ver tu condición y que hay otra vida de la cual tú no sabes. Es un mensaje tan poderoso que consuela y al mismo momento atemoriza, al mismo momento que te despierta, te dice, toma acción. Es un mensaje glorioso, el mensaje del Evangelio. Que te lleva, te cautiva y te revela a la verdad de nuestra existencia eternal. Que hay una estadía eternal y que podemos estar separados de Dios eternamente o con Dios eternamente. Y todo está guindando de un hilo bien finito que dice, lo único que puedes y tienes que hacer es invocarlo a Él. Clamar a Él, que te salve. Pero has podido ver que Él es el Salvador. Has podido entender que solamente Cristo salva. El mensaje hace estas dos cosas al mismo tiempo. Hermanos, es un mensaje glorioso. Amén. El Evangelio no es como ninguna otra cosa que tú pudieras oír. Esta verdad incluye dos componentes esenciales. Nuestra condición como creación caída y su deidad y poder incuestionable para rescatar a nuestras vidas en nuestra condición. No es un mensaje que dice tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, tú tienes que lograr esto, aquello. Es un mensaje que dice Dios lo ha hecho todo por ti. Dios es el Salvador. Dios te rescata de tu condición. Pero tienes que ver tu condición. El mensaje te lleva a ver tu gran necesidad de Dios. ¿Verdad que necesitamos a Dios? Todo lo que hemos creído podemos decir amén rápidamente. Pero quizás hay vidas que me oyen o que están en el santuario esta mañana que no dijeron amén rápidamente.
que su corazón y su mente está lenta para hablar, lenta para invocar el nombre de Dios, lento para decir, Señor, sí, tengo necesidad de ti. Porque lo que hace esta salvación es que no solamente nos muestra nuestra gran necesidad de Dios, pero nos sigue mostrando a través de la vida cuánto más lo necesitamos. Yo lo necesito más hoy que nunca. Estoy tan agradecido por Él desde el primer día que me rescató, pero con seguridad lo necesito más. ¿Tú lo necesitas más? Yo lo necesito. Solo Dios puede causar por su Espíritu que seas cautivado por Él. Y esto es una obra de Dios, una obra de su Espíritu. Por esta verdad eterna del Evangelio. Dios nos creó, la caída de la humanidad es incuestionable y yo soy un pecador en necesidad de un Salvador y solo el plan eficaz de Dios me puede salvar. Su plan perfecto y único es lo que nos cautiva. A los que creemos, a los que estamos creyendo, a los que clamamos. Existe solo una verdad que puede cautivar a sus oyentes, lo suficiente para que invoquen el nombre del Señor. Tú puedes hablar de tantas cosas, tú puedes leerle todas las escrituras si tú deseas. Tú puedes contar de todas las cosas acerca de Jesús y su vida, del Creador y cómo Él tiene un plan para salvación. Todas estas cosas son nítidas, importantes y gloriosas para llevar las vidas a comenzar a ver, a entender. Pero la única cosa, hermanos, que puede despertar un corazón es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios le place, por la gracia de Dios, despertar a corazones cuando de Cristo, de esta verdad, es predicada. Yo le he compartido con algunos algunas veces. Mi papá es una vida que me enseñó muchas cosas y entre ellas era cómo ser un buen evangelista. Él era más que todo muy dado a evangelizar las vidas. Y uno de los juegos que él me enseñó, muchos lo saben quizás, era un juego que él llamaba, él lo tituló Carambola. No es el juego que tú piensas que él. Pero es un juego que mi papá y yo jugábamos en los ascensores. Y es que cuando entrábamos él y yo en un edificio, ¿saber cuándo? En un edificio a un ascensor, y había otra tercera persona en el ascensor, y se cerraban las puertas. Mi papá y yo estábamos teniendo alguna conversación, pero inmediatamente cambiaba la conversación y dime cómo es que tú viniste a conocer de Cristo Jesús. Y yo respondía, bueno, ocurrió esto. Y en el minuto y medio que teníamos en el ascensor, le predicábamos a Cristo. Y era para mí era tan chistoso. Yo comencé a hacer esto sin saber lo que estaba haciendo. Él me lo hizo de una para otra, me empezó a preguntar y él miró para allá. Yo, sí, es para él. Empezamos a hablar, como yo sabía que él conocía mi historia, pero yo se la conté como si nunca lo hubiera oído. Y teníamos a una persona cautiva que estaba oyendo. Y tú tuvieras que ver las caras de los que entraban a ese ascensor. Te miraban inmediatamente como, qué raros son estas gentes. Pero en como 4, 5, 10 segundos estaban oyendo. Como si no miraban porque no querían aparentar que estaban interesados, pero estaban interesados. ¿Y por qué es que estaban interesados? Porque esos mensajes no lo habían oído, esa palabra, esa verdad. Hermanos, la primera cosa y tan importante, la verdad que cautiva a sus oyentes. Esta es la verdad del cual estaba hablando aquí. La palabra es el mensaje glorioso del Evangelio. La verdad que cautiva a sus oyentes. El punto que Dios tuvo en enviar a predicadores es con un propósito. No hay otra forma de creer que escuchar la verdad y escuchar cuidadosamente. Un mensaje claro procede la fe salvadora. No sucede por intuición, no sucede por algún misterio o misticismo. Esta es la corona del argumento de Pablo aquí en Romanos. El Evangelio se les llegó a aquellos porque fue enviado por Dios. Tú y yo hemos sido enviados a este mundo.
Tú y yo somos esos mensajeros de este mundo. El Evangelio es para quien quiera. Dice la palabra en Apocalipsis 22, no tiene que buscarlo, versículo 17. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Whomsoever will. El mensaje es para todos. El mensaje ha salido sobre la faz de la tierra y Dios lo ha manifestado enviando predicadores a judíos y a gentiles igual. El mensaje es para todos y es la verdad que cautiva a sus oyentes y esta verdad corta y atraviesa y expone toda mentira. Y eso es lo esencial de esta verdad. Inmediatamente expone la mentira. Muestra que somos vidas en gran necesidad de Dios. Muestra que estamos bien distanciados de Dios. Muestra que Jesucristo es el camino y el único camino a Dios. Y manifiesta que eres más que capaz para hacer lo que nadie más puede hacer. Y todo el que confía en Él no será avergonzado, como aún dice este capítulo de Romanos. Así que esa es la primera cosa y tan importante, hermanos, la verdad que cautiva a sus oyentes. Pudiéramos estar predicando de esta verdad por edades, expandiendo cuál es esta gran verdad. Pero hay algo más importante que tratar de hablar de la verdad. Y nos dice el pasaje esto también intrínsecamente. No es simplemente la verdad, pero segundo, la persona que encarna toda esta verdad. El mensaje no es acerca de hechos o obras de Dios solamente. El mensaje es acerca de Dios intrínsecamente. No es que Dios envió a alguien para hacer algo, es que Dios mismo vino y lo hizo. El mensaje dice que Cristo es el centro del mensaje acerca de Cristo. En el centro del centro del centro está Cristo. El centro del universo y de todas las cosas creadas. No es algo creado. En el centro del universo y todas las cosas hechas por Dios es algo fuera de ese universo que está en el centro. Es el creador de todo el universo. El creador es Jesucristo. Y lo dice Romanos 11, lo veremos en semanas por delante. Pero el último versículo de Romanos 11 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todavía está eso escrito en un pedazo de concreto en la puerta de atrás, la primera casa que compré. Espero que sea todavía un mensaje para los que viven en esa casa hoy día. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11, 36. Ese es el mensaje de Dios. De Él, por Él y para Él. Esto es lo segundo. La persona que encarna toda esa verdad. Es una verdad, amén. Dios salva. Dios ha enviado a un Salvador. Dios es el único que rescata de esta manera. No hay nadie como Él. Él ha enviado a Cristo. Pero en el centro de ese mensaje es Dios mismo ahí. Jesucristo es Dios. El Señor Jesucristo no es uno entre muchos hombres. Jesucristo no es uno entre tantos. Él es el único en todo sentido. Lo que llamamos la religión cristiana es totalmente diferente en todo sentido, a toda otra religión que tú pudieras imaginarte o considerar. En todo sentido, diferente a toda otra idea o concepto de lo que es la verdad. Esta es la única real verdad del universo. Y principalmente porque el cristianismo no es en ningún sentido acerca de ordenanzas o reglas o mandamientos o obras. El mensaje del cristianismo es acerca de una persona. Digo, en ningún sentido es comparable a ninguna otra religión o ningún otro concepto, porque sé cuán común es oír y fallar de oír. Es tan simple decir, yo oigo, yo puse atención y no oír lo que se dice. No, padres, ¿verdad que tenemos ese dilema algunas veces con nuestros hijos? Especialmente cuando decimos la misma cosa repetidamente. No sé si te pasa.
Y uno dice, ¿pero qué está pasando? Sí, sí, oyeron, pero el problema es que no han escuchado. El cristianismo se destaca, hermanos, y totalmente se distingue y se separa de toda otra creencia porque totalmente se acerca de la persona de Jesucristo que no puede ser ignorado. Cualquier otro mensaje o idea tú puedes ignorar, pero la verdad no se puede ignorar. La verdad despierta y abre los ojos, abre los oídos. Ahora hay muchos que lo quieren ignorar, que no quieren oír, pero el mensaje es predicado. El cristianismo se destaca totalmente. Solo en el cristianismo tenemos a Dios mismo haciendo todo. Oigan bien, todas las otras religiones enseñan que nosotros como seres humanos tenemos que hacer algo para alcanzar, no, lo que esa religión ofrece. Pero solo el cristianismo tiene a Dios mismo haciendo todo para que tú seas restaurado nuevamente a una relación de comunión real con Él. Eternamente, no temporal, no por un tiempo, sino eternamente y para siempre. No requiere nada de ti o de mí. Dios lo provee. Con el mensaje viene esa fe y esa respuesta, el invocar. El mensaje produce en nosotros la necesidad de clamar a Dios. Solo el cristianismo tiene esta verdad. Tiene a este Dios, viniendo a nosotros. Toda otra religión tienen dioses que se tienen que alcanzar, pero el cristianismo y solamente el cristianismo tiene Dios viniendo, descendiendo. Dice Filipenses Dios claramente que Dios no se consideró como cosa que aferrarse, ser igual a Dios, sino que se condescendió, bajó, vino a tomar forma de humanidad como hombre en carne y huesos para sufrir. Y entonces no solamente un hombre entre nosotros, pero siervo de todos. El gran servidor de la humanidad es Jesucristo. Y no fue suficiente ser el servidor de todos, pero dice la palabra de Dios de Filipenses que aún condescendió a muerte y muerte de cruz. ¿Con qué propósito? Para que todo aquel que invocar el nombre del Señor sea salvo. Para que todo aquel que clame a Él sea salvo. Porque Dios le ha dado un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesucristo sean salvos. Conozcan la verdad. No hay otro nombre dado a los hombres sino Jesucristo. Dios le ha dado este nombre. Él será glorificado para la gloria del Padre. Podemos clamar a Jesucristo. Él no es de este mundo, ni ha sido creado por este mundo. Él es el creador de todo. Así que no solamente tienes a Dios mismo haciendo todo, y no solamente tienes a este Dios viniendo a nosotros, pero también tercero tienes a Dios mismo humillándose y entregándose a morir en el lugar que nos correspondía a nosotros. Jesucristo es el centro del mensaje. Amados, no hay otro nombre dado a los hombres por lo cual podemos ser salvos. No hay un otro mediador sino Cristo Jesús, el hombre, entre Dios Padre y la humanidad. Necesitamos a Jesucristo. Él es el único. No es solamente una verdad, Él es la verdad. No es solamente un mensaje, Él encarna todo ese mensaje. Él es el amor de Dios, Él es la justicia de Dios, Él es la gloria de Dios, Él es la hermosura de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Solo en el cristianismo puedes hallar paz para tu alma. Teniendo paz esencial para con Dios, tu Creador. Y es lo que nos dice este pasaje, cuán hermoso. ¿Ven la hermosura y el gozo? Cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz. El mensaje del Evangelio está anunciando que tú puedes tener paz. La guerra cesa con Cristo. La batalla en este mundo, a ver dónde vamos y qué haremos y cómo viviremos y para qué viviremos y de qué nos llenaremos, termina cuando tú tienes un encuentro con el príncipe de paz. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de los que anuncian estas buenas
nuevas. Solo en el cristianismo tienes la verdad. En la misma persona de Dios, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Un momento, no te desconectes. El problema es que nosotros oímos estas verdades y las hemos oído. Y eso podemos diluirlo. Hermano, esta es la verdad más gloriosa que existe. Cielos y tierra pasarán, mas esto que Dios ha declarado, su obra será perpetuamente declarada. Mira quién es Dios. Nosotros vamos a tener un cántico especial, el cántico de los redimidos, que ningún otro puede cantar. Quiero conocer ese cántico. ¿No? Yo no tengo mucha voz, no sé si Dios me va a dar una voz de tenor o de alto, no sé, o bajo, pero yo voy a cantar ese cántico. Y hermano, va a ser hermoso y tú vas a cantar conmigo. Y nosotros vamos a cantar de la gloria de Dios. Y el gozo va a ser grande, va a ser perpetuo. Y no como nosotros vamos a hacer un coro celestial allá todos con nuestras túnicas. No. Vamos a estar sobre toda la faz de la tierra. Y como cantan los pajaritos, como suenan las montañas cuando pasa el viento y los árboles, nosotros vamos a ser aquellos que cantan, que declaran la gloria de Dios. Los únicos salvos por gracia, en nuevos cielos, en nuevas tierras. En fin, Jesucristo es el todo de esto que llamamos cristianismo. Si solo tienes la religión, pero no tienes a Cristo, no tienes ni a Cristo mismo, ni a su religión. Porque Cristo es el centro. Cristo es el todo. Y esto segundo es tan importante, la persona que encarna toda esta verdad. Todo el mensaje de la Biblia es acerca de Jesucristo. Todo lo que le agrada a Dios el Padre es Jesucristo. Lo único de lo cual habla y revela el Espíritu Santo de Dios es Jesucristo. Y este pasaje que leímos aquí en el verso hablando de cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan estas buenas nuevas, está también en las Escrituras hablando de ese gran camino de Dios. Pero quiero que piense por un momento en Juan 14, versículo 1 al 7, que dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepare lugar, vendré otra vez a vosotros y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué mensaje más lindo. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces aquí estamos nosotros. Le dijo Tomás: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Miren la respuesta gloriosa de Jesús. Jesús le dijo, versículo 6, yo soy. Tú no tienes que ir a ningún lugar. Yo soy el camino. Tomás, yo no solamente soy el camino, yo soy la verdad. Y Tomás, no solamente soy yo el camino y la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Eres el centro del mensaje. Y termina con estas palabras: si me conociereis, también a mi Padre conoceréis. Y mira qué lindo como Jesús le trae paz al corazón de Tomás, que estaba titubeando. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Qué lindo Jesús. Tomás estaba un poco así. Y Jesús le dice: Tomás, no te preocupes, yo estoy contigo. Amado de Dios, amada de Dios, ¿tú has creído en Jesucristo como tu único Salvador? Confía, Él está contigo. Él no te va a desamparar, Él no te dejará. Aun cuando tú dudes, y todos en algún momento llegamos a momentos perplejos donde no sabemos lo que está pasando y entramos en temor y incertidumbre, pero Él está presente. Él es la roca de nuestra salvación. Él no nos deja solo. Él es real, Él es la verdad, Él es el creador. Todas las cosas son pasajeras, pero es real.
Eso es lo segundo, hermanos. Él es el centro de todo esto, la persona que encarna toda esta verdad. Que me lleva a lo último, yo creo que también quizás lo más importante de todo lo que vemos aquí en este mensaje, porque termina con unos versículos tan importantes de leer. Todo es acerca de un mensaje poderoso, la verdad que cautiva a sus oyentes, la persona que encarna toda esa verdad. Y esto último, la respuesta de fe creciente en lo que responde. Lo digo otra vez, la respuesta de fe creciente en lo que responde. Fe que crece, porque la fe no se queda igual. Esta respuesta revela una fe tanto inicial como creciente. Desde el primer momento que creemos y clamamos a Dios, esa fe ha comenzado a mover en nuestras vidas, a cambiar nuestras vidas, a mostrarnos la verdad, a llevarnos en camino hacia Cristo más y más. Esta respuesta revela una fe inicial y creciente en el oyente que responde. Hay muchos que dicen, yo conozco de eso, pero sus vidas son igual. Hay muchos que van a las iglesias. Quizás en este santuario hay varios que están aquí en esta mañana y tu vida sigue siendo igual. A lo cual yo te digo, es porque tú tienes algo de cristianismo, pero tú no tienes a Cristo. Porque tú conoces quizás algo acerca de la verdad, pero tú no conoces la verdad, la persona de Jesucristo. Porque la fe verdadera va creciendo. La fe verdadera no se queda ahí. No solamente tiene un punto inicial, pero también tiene un punto de crecimiento. Esta fe no es estática, no es una fe estancada, no es una fe solitaria, no es una fe muerta, no es una fe sin evidencias, es una fe con obras, una fe viva, como dice Santiago, es una fe real. Esta fe crece cuando se ejerce, tal como un músculo. Fe verdadera va en aumento, dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, ¿cómo vivirá el justo? El justo vivirá por la fe. La fe no es algo que creímos en el pasado, un momento momentáneo inicial. Yo entiendo, yo conozco, yo clamé. No estamos clamando esta mañana. ¿No es así? ¿No es cierto? Señor, te necesitamos. Yo te necesito, tú lo necesitas. Él está presente. Lo conocemos más. Nuestra fe debe haber crecido. Nuestro amor por Él, nuestro deseo por Él. Amados, mírate si tú estás creciendo. Si tu fe está paralizada, si tu fe está estancada, si tu fe está débil. Porque eso no es como Dios quiere que tú andes en este mundo. Dios quiere que tú tengas una fe que crece. Nosotros andamos por fe, no por vista. Por fe y para fe se revela la justicia de Dios. Cuán bueno y glorioso es Él. Al culminar de este mensaje, los pequeñitos de la iglesia van a darnos una presentación pequeñita de lo que es Dios, el Dios que es justo, el Dios de juicio. Y lo veremos en colación a esta verdad. Mas el justo por la fe, el justificado por Dios, por la fe vivirá. No solamente esta fe crece, pero esta fe también obedece. Oigan bien, avanza en la voluntad de Dios. Si tú no estás avanzando en la voluntad de Dios, haz un chequeo, un inventario de dónde está tu vida. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Tenemos que guardar sus mandamientos, amén. Eso es obedecer. Es obediencia, hacer lo que Él dice. Hay creyentes, yo conozco a creyentes, que saben lo que Él dice, pero no lo hacen. Que conocen lo que Dios quiere, pero tienen muchas otras ocupaciones y preocupaciones, muchas otras cosas que desean y buscan y van en pos de ellas, que los entretienen, que los llenan, que los satisfacen temporalmente y descuidan de su fe. Descuidan de lo que Dios quiere para sus vidas. No están predicando, enseñando, amando, buscando. No están compartiendo, no están disfrutando ese gozo, esa paz, esa llenura de Dios. ¿Verdad que necesitamos la llenura de Dios, amados?
¿No es cierto que necesitamos el gozo de Dios en nuestras vidas? El gozo de Dios es nuestra fuerza. Es decir, si no tenemos el gozo de Dios, estamos débiles. No tenemos fuerzas, estamos a punto de caer, cerca de caída. El que se cree que está firme, mire que no caiga. Porque nuestra confianza no está en nuestras fuerzas. El que cree que está firme, nuestra confianza está en Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay otro como Él. Él es el centro. Y no solamente esta fe crece y esta fe obedece, pero esta fe sirve. Oigan bien esto. No es normal o aceptable que un creyente que crece y obedece no sirva. El creyente que crece y obedece también sirve a Dios. Servir, amados, es vivir. Servir es vivir. Como dice Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es su sostén? Hacer la obra de Dios. La vida de Cristo, y por supuesto nosotros que somos discípulos de Cristo y sus seguidores, que creemos en Él y nuestra fe crece y lo obedecemos, porque esa fe también nos lleva a obedecer, también a servirle a Dios. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Pero servir no solamente es vivir, pero servir también es amar. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Oyeron bien? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Así que servir es vivir, servir es amar y servir también es honrar. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Y está citando ahí en ese pasaje Jesús, 1 Samuel 2:30, nos dice, yo honraré a los que me honran. Servir es honrar a Dios y Dios honra a los que le honran. ¿Tú quieres recibir honra, bendición de Dios? Como dijo un hombre una vez, todo hombre quiere la bendición de Dios para él y para con su familia. Entonces honra a Dios. Yo honro al que me honra porque el servir es honrar a Dios. Isaías 52:7-9 lo dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas del que anuncia la paz, que trae nuevas del bien, que publica salvación, de quien dice Sión, tú Dios reina. Y dice el próximo versículo, voz de atalaya, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo y de gozo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, como que estamos esta mañana en el Salmo 33. Soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Este mensaje de cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian estas buenas nuevas. Está citando Pablo en Romanos el Antiguo Testamento, allá en Isaías, donde habla cuando el pueblo estaba en Babilonia, en cautiverio, después de haber desobedecido a Dios y fracasado a Dios. Y Dios le envió un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Todavía tienen un libertador. Y esta vida que estaban encadenadas en Babilonia, le llegó el mensaje. Tu Dios vive. Tu Dios es real y cautivó sus corazones. Tu Dios le va a librar de este cautiverio. Regresarán a sus tierras. Voz de atalaya. Alzaron voz con voz de júbilo y de gozo. ¡Qué glorioso mensaje! Vean, entiendan. Cantad alabanzas. Alegraos juntamente. Porque Jehová ha consolado a su pueblo. Mensaje de paz. A Jerusalén ha redimido, ha comprado, ha salvado. Este verso es un verso muy gozoso porque las buenas noticias han llegado al pueblo de Dios. La esclavitud ha terminado.
Ha llegado su liberación. Y aquí viene el mensajero a estos corriendo a Israel, diciendo: libre, libre, libre. Dios liberta, Dios trae su liberación. El Salvador vive, el Salvador viene. La liberación, las buenas noticias. Todos están emocionados, han sido cautivados y están tan bendecidos, tan felices. Son buenas nuevas de gran gozo. Buenas nuevas de gran gozo. ¿Qué nos dice nuestro pasaje entonces acerca de la respuesta? Y hay dos. Véanlo conmigo. Terminamos aquí versículo 16 y 17. Y 18 y 19. Mas no todos obedecieron el evangelio. Oigan bien. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. La primera cosa que quiero que entiendas con la respuesta a este mensaje es que no todos obedecieron. Hay muchos que oyen y no obedecen. Esta verdad esta persona no ha sido obedecida por todos. Jesús no ha sido obedecido por todos. Note que es un asunto de obedecer. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? No todos obedecieron el evangelio. Noten que es un asunto de obedecer. Esta obediencia es el resultado de oír y prestar atención. Hay muchos que han oído este mensaje esta mañana y han visto su reloj, están pensando en otra cosa y no han oído el mensaje. No han puesto atención al mensaje de salvación. Esto pasa en todo lugar, es cierto. Somos seres débiles y muchas veces fracasamos con poner atención. Noten que es un asunto de obedecer, de prestar atención a esta verdad y responder a esta verdad. ¿Por qué? Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y cómo es que viene el oír? Por la palabra de Dios. No es poner atención al predicador, tanto como poner atención al mensaje que es Cristo. Cristo. Muchos no han puesto atención al anuncio de quién es Jesucristo, el Salvador, el Libertador. Y muchos de los que oyeron no creyeron posible que alguien pudiera ser este verdadero Salvador, que alguien pudiera tener tanto poder o tanta capacidad, que Jesús es vivo y real y poderoso y veraz. No lo creían, no lo pudieron creer para ser salvos. Pero para ser salvos tienen que creer en Él. Tú tienes que oír, pero más que oír, tú tienes que creer. Tienes que oír la palabra de Dios. No, la fe viene por el oír por lo que Dios dice, su palabra. La capacidad para creer viene en el oír. Y sin oír, sin prestar atención, no vas a verdaderamente oír. Muchos oyen pero no escuchan. Presta atención al que habla. Es lo que hace toda la diferencia. Amado, presta atención a Jesucristo, el mismo que habla. Así que muchos oyeron y no creyeron. Pero termina con algo muy lindo, versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra han salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Hermanos, estamos viviendo en un día donde el mensaje ha salido a todo lugar. Están hablando ahora los campos misioneros y las personas que están envueltas, bien dedicadas a ese tipo de obra, diciendo que lo que queda ahora es un grupo pequeño de lo más pequeño de lo que existe en el mundo, que tiene que ser alcanzado. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa palabra en todo el mundo, en griego es ta etne, que es en todos los diferentes grupos diferentes, de todo grupo étnico, toda lengua, toda diferente diversidad de naciones. La palabra griega está diciendo: en todos diferentes grupos será predicado. Hay como unas 196 naciones
en el mundo. Entre ellas hay miles de diferentes grupos étnicos. Por ejemplo, en Pakistán es una nación, tiene como 400 diferentes dialectos y grupos y ideologías que no concuerdan y no son parte el uno del otro. Jesús habla de grupos identificables de personas que se distinguen por una cultura, idioma o clase social. Y Él habla de esto diciendo, todos estos serán alcanzados. Hay una ventana que se llama la ventana 1040, que tú quizás lo veas algún día, no tomo tiempo para mostrártelo, pero es una sección pequeña que ahora existe en el mundo, que es la parte menos alcanzada por el Evangelio y rápidamente está siendo alcanzada. Rápidamente está siendo alcanzada. De unos 7 millones de habitantes en la tierra, que eran como unos 3.3 billones, 7 billones, como unos 3.3 billones que están siendo alcanzados, y una porción muy pequeña de ellos todavía no ha conocido el Evangelio en el mundo actual de nosotros. Y Dios está alcanzando, llevando el Evangelio a todo el mundo. Está llegando, está llegando. Que eran como unas 144 localidades donde nunca han oído dialectos y diferentes, donde no está traducido el mensaje, donde no hay mensajeros, donde no hay iglesia, y pronto se está alcanzando aún esos últimos grupos en la faz de la tierra. En nuestros días, Dios viene y viene pronto. El mensaje está corriendo a todo el mundo. Y nosotros tenemos vecinos que no conocen esta verdad, que han oído acerca, pero no han puesto atención. Y nos queda a nosotros, hermanos, la responsabilidad de llevarlo a ellos. No han oído todavía muchos. Y estamos demasiado cercanos. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ta etne, para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El fin está a la puerta. ¿Puedo hacerte un reto final? ¿Qué nos corresponde a nosotros en nuestra comunidad? Nosotros no necesitamos nada menos la verdad que cautiva a esos oyentes, la persona que encarna esa verdad y el responder creciente de fe en el que responde. Nosotros ya hemos respondido, amén. Lo que hemos respondido. Nosotros que hemos oído este mensaje, podemos llevarlos a otros, tenemos esta verdad. Conocemos la persona de Jesucristo, podemos hablar de Él directamente. Él es nuestro Salvador. Y ellos pueden responder con una fe real. Aunque entre nosotros hay muchos que no han oído el Evangelio, tenemos un labor para hacer. Yo no sé si tú tienes un compañero, un amigo, una vida que tú sabes que han oído acerca de Él, pero no conocen la verdad de Él. Que esta semana no pase sin que tú le lleves ese evangelio. Amados, que sea así. Que tengamos esa denuedo y esa demanda de decir, Señor, que el mensaje sea oído. Y yo te digo, tenemos un momento para presentarnos delante de Dios. Ten un diálogo con Dios aquí en este momento. Quizás tú has tratado en tu propia fuerza. Quizás tú has deseado hacerlo, pero no lo has hecho. O quizás has fallado en tus acciones cuando lo has intentado. O quizás te has visto incapaz para hacerlo. Tú puedes compartir de Cristo en cualquier lugar, en cualquier hora, aún en cualquier momento y aún en un ascensor. En cualquier momento, en cualquier lugar, tú puedes parar y no gastar tiempo, sino decir, hay un Dios verdadero que entregó su vida por ti. Ven a Cristo. Cristo es el creador del mundo. Y algunos te van a mirar, la mayoría te va a mirar y te van a decir, estos son raros y fanáticos. Pero hay algunos, y quizás muchos, que aunque se burlen, van a oír. Van a escuchar. Y Dios va a comenzar un inicio de búsqueda y necesidad en sus vidas. Para todo esto la solución es simple. Apunta a Cristo. Ponte en su disposición, orando y pidiéndole que Él haga su obra en tu vida. Pídele por sus fuerzas, pídele por sus deseos, pídele por sus pisadas, pídele a Dios que Él haga aquello en ti que Él sabe que tú necesitas que Él haga. Ponte a su disposición
Y que Él libre tu vida de cualquier cosa que impone que tú no puedas hacerlo. Él remueve la carga. Él remueve la desobediencia. Él te permite entregar tu vida, de ser cautivado por este mensaje, ser guiado por Él. Él puede hacer esto. Él responde a todo aquel que a Él clama. Todavía estamos clamando nosotros. Yo necesito de Dios. Pablo dice en las Escrituras, oren por mí que Dios me dé de nuevo para declarar este mensaje a los que no lo han oído todavía. Amados, nosotros como creyentes tenemos que llevar este mensaje. Amén. Es un reto glorioso. Este es el mensaje más glorioso que jamás ha existido y cautiva a sus oyentes. Dios quiera que muchos sean salvos por nuestra vida, que seamos instrumentos en las manos de Dios. Pero para todo otro que todavía no ha respondido a este mensaje, yo te digo, reconoce que este mundo y todo lo que en ello hay, incluyendo tu propia vida en esta mañana, tiene una sola verdad, que Dios desea que cautive tu atención. Hay solamente una persona que Dios desea que cautive tu atención, que encarna toda esta verdad. Y Dios requiere de ti un responder de fe, que tú respondas, que tú clames a Él, que tú invoques su nombre, sálvame. Ese es el responder que Dios te crea. Es más que decir sí, es entregar tu vida, tornar tu vida en su dirección. Es más que simplemente decir yo no necesito a Dios. Es ir en pos de Él, que Él domine y tome control de tu vida como tu Señor y Salvador. Es tornar en arrepentimiento, ¿no?, de todas aquellas cosas en tu vida que no concuerdan con Él. Es reconocer que has ignorado a tu Creador viviendo pecaminosamente para ti mismo. Requiere arrepentimiento, requiere fe. El tornar en arrepentimiento y fe a Jesucristo como el único que tiene poder para salvar tu vida de tu condición. Solo Cristo salva. Él es el único justo. En el día final, toda rodilla se arrodillará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. ¿Podemos orar conmigo? Padre, gracias por este gran privilegio que tenemos en esta mañana, de darte a conocer a un mundo necesitado de la verdad. Tu palabra es verdad. Señor, gracias por amarnos y llamarnos por tu evangelio a esta gran verdad. Y ayúdanos a ser fiel con los que lo que nos has entregado, Señor. Ayúdanos a ser fiel para darlo a conocer a los que nos rodean, para darte a conocer a los que están a nuestro alrededor. Que tu nombre sea magnificado, que tú seas glorificado y exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Los niños van a pasar por un momentico.